Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y por supuesto a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Qué alegría darle la bienvenida a cada uno de ustedes, los que nos visitan, bueno, no visitan porque esta es su casa, ¿verdad? Domingo a domingo, los que vienen domingo a domingo, pero también los que nos sintonizan por YouTube o por Facebook. Queremos entrar a la prédica de una vez para aprovechar el tiempo y para aprovechar el calor que hay, ¿verdad? Así que el calor de hermandad, decía yo, ¿verdad? No el calor, porque yo hasta frío siento aquí arriba. Muy bien, la semana pasada entonces iniciamos la serie, como ustedes vieron, que se trata acerca de la cercanía de Dios. Ahora, no hemos querido enfocar esto, como muy bien Boris lo decía la semana pasada, como un asunto humano de encontrar o acercarme a Dios, sino como un asunto divino de que Dios intencionalmente se ha acercado, se ha proyectado a nosotros. El primer paso para esta respuesta que el humano tiene que dar, como lo decía y enseñaba muy bien Boris la semana pasada, era la estación del bautismo. El bautismo de Juan representado en el arrepentimiento. Si Dios se acerca, la primer reacción siempre es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ver con un retorno a Dios. Así que cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, a veces pensamos, Él va a hacer grandes cosas conmigo y va a hacer esto y las naciones y lo que sea. Y está bien, puede llegarlo a hacer, me va a usar, lo que sea. Pero el primer paso siempre es el arrepentimiento. Ese es el primer paso, porque si no estamos cerca de Dios, seguramente le estamos dando la espalda a Dios, y arrepentirnos es volvernos a Dios. Hoy queremos ver esta segunda estación que tiene que ver con hacer una lectura de mi vida alrededor de Jesús. Hacer una lectura de mi vida alrededor de Jesús. Poder verme, poder entenderme desde la figura de Jesús. Poderme conectar desde la figura de Jesús. Y es que yo soy una de las personas que aplaude cuando una persona tiene objetivos claros, cuando tiene sueños, cuando tiene pues deseos de lograr cosas. Y lo decía yo a mi familia, justo se lo decía a mi hija Natalia esta semana. Yo como a los 5 o 6 años yo decía, es mi princesa, ¿verdad? Yo la sentía como mis princesas y todo. Pero yo me di cuenta que el único que la hacía ver como sus princesas era yo. Y yo no soy un rey. Yo soy un pastor guatemalteco, pero no soy un rey. Entonces que ella, si crecía con la mentalidad de princesita, iba a y para mí era más importante que se esforzara, que luchara, que se volviera, que no me necesitara. Ahora que ya no me necesita me da cólera, pero es bueno para ella, es bueno para ella. De la misma forma, yo creo que nosotros nunca nos podemos independizar de Dios. Nunca podemos llegar a una estatura en la vida en donde pudiéramos decir, yo no necesito a Dios, ¿verdad? Y creo que continuamente es importante hacer una lectura de nuestra vida, o regresar a hacer una lectura de nuestra vida de Dios en nosotros. Y de eso se trata este tema.
Así que vamos a él. Vamos a tomar la lectura en Hechos capítulo 13, versículo 25. Y ahí dice, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, este es un pasado continuo, estaba diciendo, continuamente decía, repetía, podemos decir, ¿quién piensan ustedes que soy yo? Y él mismo respondía a la pregunta diciendo, yo no soy. Ahora en sus Biblias a lo mejor diga el Mesías, pero en el original solo dice, yo no soy. La referencia es el Mesías, por supuesto. Y luego él siempre dijo, pero miren, viene tras de mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Ahora, ¿quién está diciendo esto y a quién se lo está diciendo? Lo está diciendo Pablo, pero Pablo no conoció a Juan. Pablo y Juan nunca coincidieron. Es más, no estoy seguro, pienso que no, que Jesús y Pablo tampoco coincidieron, sino fue hasta por revelación. Pero lo que sí estoy seguro es que Pablo y Juan no coincidieron. ¿Cómo supo Pablo de Juan? ¿Cómo es que Pablo se entera de Juan? ¿Y cómo es que ahora está usando el elemento de Juan para darle testimonio y predicarle a una sinagoga de judíos acerca del Mesías? Probablemente ellos sí habían escuchado de Juan porque Juan fue alguien que se hizo un renombre. Y a veces cuando se tiene un renombre no se tiene la idea clara de qué representaba esa persona. Así que estando ellos en Antioquía de Pisidia, una ciudad en el centro de lo que hoy es Turquía, como a unos 1500 kilómetros de Jerusalén, quizás les llegó alguna voz, quizás les llegó, miren, fíjese que vino un tal Juan, y Juan había sido revolucionario porque Juan toma una actividad farisea que se usaba para la conversión. Los judíos, los fariseos usaban para la conversión a la fe farisea el bautismo. Los esenios usaban el bautismo para una purificación casi diaria. Los esenios, una comunidad al sur de Israel, por el desierto, que seguramente influye en Juan, usaban el bautismo, se bautizaban todos los días. De hecho, en sus excavaciones, quizás usted ha oído la palabra Qumran. Qumran es de esta comunidad. Ellos tenían piscinas, bautisterios, por decirlo de una manera, y era una actividad casi diaria. Juan estuvo expuesto a la influencia de Dios, pero Juan es innovador porque Juan dice, no, el bautismo, como todo un profeta, el bautismo representará para nosotros el arrepentimiento. Quizás esa era la fama que antecedía a Juan, pero Pablo tiene una perspectiva distinta. Pablo sí que ha sido inducido por Dios, instruido en Dios a conocer a Juan desde otra perspectiva. ¿Y cuál es la perspectiva de Pablo? Vamos a visitar el último libro del Testamento de los Antiguos, que es Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Esta es la lectura que Pablo hacía de Juan. Pero esta lectura, cuando la entendemos, nos va a cambiar la idea no solo de Juan, sino de Jesús. Dice, he aquí, está hablando, ¿quién está hablando? ¿Quién le dio la profecía a Malaquías? Se la dio el nombre, se la dio lo que traducen como Jehová o Señor, que es Jesús. Y dice, he aquí, yo les envío a ustedes a Elías. A Elías quiere decir, mi Dios es ya, por eso lo puse ahí. Los fariseos esperaban que Elías se reencarnara. Los fariseos eran reencarnacionistas. Esperaban que Elías se reencarnara y nadie nunca lo iba a reconocer. Cualquier atarantado pudo haberse dicho, yo soy Elías con una gran barba. Y porque ¿quién tenía fotos de él? ¿Verdad? ¿Quién sabía quién era Elías? Pero esa era la expectativa de los fariseos. Pero lo que Dios había dicho es que yo les voy a enviar a ustedes Elías. ¿Y qué quiere decir Elías? Mi Dios es ya.
Así que no está hablando de la persona de Elías, sino estaba hablando de que les iba a enviar, el profeta, un profeta. Dios había dicho, les voy a enviar un profeta. Ese profeta va a llevar el poder de mi Dios es ya. No era Elías, era alguien que venía. No me gusta usar la unción de Elías, no me gusta, sino venía con la designación de ser un profeta. Y ese profeta era mi Dios es ya. ¿Qué es un profeta? Lo corroboraremos después. Un profeta es alguien que abre las escrituras para otra persona. Hoy en día yo me considero un pastor, pero cada vez que me paro acá, lo hago bajo el oficio profético, que es, yo no voy a hablar a usted, no le voy a predecir su futuro, eso no es un profeta. Le voy a tratar de decir lo que está escrito, eso es un profeta. Así que el profeta que iba a llevar, iba a representar a mi Dios es ya. Y luego dice, antes de que venga el día. Pero las personas están acostumbradas a ver una estación de tiempo ahí, antes de que venga el día del Señor, el grande y el temible. Pero si usted lee textual, ahí dice antes de que venga el día del Señor, eso está correcto. Y luego dice el grande, pero está hablando de una persona, el temible. ¿Quién es el grande? Jesús, por supuesto. ¿Quién es el temible? ¿Qué quiere decir temible? Nosotros los cristianos tenemos la desventaja de que nos han vendido que Jesús es un cuate, Jesús es buena onda. Eso es hasta falta de respeto. Y quizás necesitamos un amigo con influencia, está bien, pero que no se nos olvide, Jesús es su majestad, el Rey de Reyes, el Creador del universo. No me canso de exaltar la figura de Jesús, porque el que estuvo aquí no fue un siervito, no fue un enviadito, no, fue el Dios todopoderoso, el Rey de los ejércitos. Por lo tanto, el grande y el temible es decir, al que hay que creerle todo. Eso quiere decir temible, al que hay que creerle todo lo que diga. El principio de la sabiduría es, ¿qué cosa? ¿Recuerda usted Proverbios? El temor al Señor. Así que el temible es esa figura de sabiduría que sale de sus labios. Él es el temible porque Él es el sabio. Y lo que Él diga hay que temerlo. Y pregúntele usted a Ananías y a Zafira si Jesús no era el temible. ¿Sabe quién es Ananías y Zafira, verdad? Unos cuates que por una mentirita va. Por lo tanto, el grande y el temible es una persona. Y el día, Hayom, es un nombre mesiánico. El día es un nombre mesiánico. ¿Quién era Juan? Juan era un profeta que iba a venir con la designación de anteceder a el día. Pero el día es Jesús. En la Biblia, el día es Jesús. Hayom, el día es Jesús. Es un nombre, es un código de Jesús. Este nombre viene desde el versículo 3 del capítulo 1 de Génesis, en donde él dice que hizo Dios los cielos y creó Dios la luz. Y a la luz le llamó el día. Y entonces técnicamente recibe también Jesús siglos después ese mismo nombre, el día. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Por lo tanto, Juan venía a anunciar que ya se nos iba a aparecer el día del Señor. Me concentro en Juan. ¿Quién era Juan entonces? Hablemos un poquito de Juan. Tal vez no le voy a hablar de su nacimiento ni de su ministerio temprano, pero lo que sí quiero compartirle es de que un día él entendió que su razón de vivir venía a ser bautizado. Y mira a Jesús
Jesús le dice, bautízame. Él le dice, no, tú me tienes que bautizar a mí. Yo sé quién eres. Yo no soy digno, como él después lo dice, de desatar las sandalias de tus pies. No. Jesús le dice, tenemos que cumplir toda la justicia. Así que bautízame. Usted conoce esa historia. Jesús es bautizado. Desciende el poder de Dios sobre él, como que fuera una paloma. No fue una paloma lo que descendió de él, no dice ahí, como el poder de Dios, visible, como que una paloma se le hubiera posado encima, pero el poder de Dios fue visible sobre él. Y se oyó una voz que decía, este es mi hijo, y no me acuerdo qué más dice, así que ahí le encargo que me lo sople, mi hijo amado, ¿verdad? En él tengo contentamiento. Esa no fue la transfiguración, no lo sé, por eso me confundí. Pero bueno, dejémoslo en la voz, eso es lo importante. Y a partir de ese momento, Juan tiene la cúspide de su vida. Lo habían destinado a ser el que iba a anunciar a Jesús. Llegó ese día. ¿Y qué hizo Juan? Juan se volvió a lo suyo, a predicar arrepentimiento. Dijo, este evento nunca lo voy a superar, me voy a ir del otro lado del río y voy a seguir haciendo lo que Dios me dijo que hiciera, a ver qué pasa. Por andar haciendo lo que Dios le dijo que hiciera, después le cortaron el cuello, pero esa es otra historia. Pero antes de que le cortaran el cuello, Juan empezó a hacer discípulos, varios discípulos. Un día un judeano llegó y se puso a discutir con los discípulos de Juan. Y los discípulos de Juan no entendieron qué estaba pasando, entonces se acercan con él y le dicen esto, Juan 3:26. Los discípulos de Juan vinieron a Juan y le dijeron, Rabí. Ahora, ¿qué es Rabí? Rab quiere decir abundante, y los fariseos de la época, si fueron los fariseos, ellos dijeron, los que van a dirigir la sinagoga son abundantes, así que les vamos a llamar Rab. Pero un rabí, cuando incluía el posesivo, es decir, el i es el posesivo en la Biblia. Rabí es mi abundante, mi maestro. Pero este nombre se lo daban en esa época solo a los maestros que tuvieran discípulos, y estos discípulos ya tenían discípulos. ¿Qué le estoy tratando de decir? Es que Juan tenía toda un network de trabajo en función del arrepentimiento. Juan era un maestro reconocido. Él tenía discípulos que ya tenían discípulos. Él tenía discípulos en varias ciudades probablemente que predicaban el arrepentimiento. Ese era el mensaje que Dios le dio a Juan. Por eso le dicen rabí. Y ellos le dicen, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, ¿te acordás ese día que una voz vino y que no nos acordamos qué fue lo que literalmente dijo? ¿Te acordás de él? Tú diste testimonio de él, les dice. Ahora lo vieron y anda bautizando gente por todos lados. ¿Cómo está la onda? Usted sabe, a nadie le gusta seguir a un segundón. Todos quieren estar con el mero mero, con él. Eso es una cuestión, ¿verdad? Y ellos están diciendo, mira, nosotros pensábamos que tú eras la revelación que Dios te dio a ti, wow, era como lo último. Pero ahora resulta que aquel que tú bautizaste en el otro lado anda haciendo cosas. La respuesta de Juan es lo que quiero dejar en su corazón. Él dice, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Primera verdad, mire cómo lo miraba Juan. Toda buena dádiva, todo don perfecto descienden del Padre de las luces. O sea, yo lo que hice, lo hice porque Dios me dijo. Si Él está haciendo algo mejor,
es porque Él tiene algo del cielo. Yo no me voy a ir en contra de Él. Es lo primero que le dice. Y luego les da una palabra muy honesta y les dice: ustedes mismos me son testigos que yo les dije, yo no soy el Mesías o el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. Él era un profeta cuya labor era decir: Él es el Mesías. Versículo 29. Y luego se echa una ranchera de traidos y traidas, ¿verdad? Porque dice: el que tiene la novia es el novio. Pero estos no son de manita sudada, como dicen, ¿verdad? Sino estos son comprometidos para casarse. El que tiene la novia es el novio. ¿La novia de quién es? Del novio. Imagine usted un día antes de la boda, que esté pensando en otro brother. Eso sí no tiene sentido. O en otra sister, no tiene sentido, ¿verdad? Ahí ese enfoque está a punto de unir las vidas. Y luego dice: pero el amigo del novio, ya va saliendo como lo dirá Juan, que está ahí, lo oye, en lugar de hacerle ojitos a la novia. Esa agregación es mía, ¿verdad? No está en la Biblia. Lo oye y se alegra en gran manera con la voz del novio. ¿Qué está diciendo Juan? Juan está diciendo: yo soy el amigo del novio. Pero el novio encontró a la novia. ¿Qué me toca a mí? Qué bueno que se van a casar. Qué bueno que va a pasar la experiencia en donde Dios va a rescatar a su pueblo, se va a revelar a su pueblo, va a haber salvación. Esto es buenísimo. Eso es lo que está diciendo Juan. Y por esto, dice Juan, este gozo mío se ha completado. Que Dios nos enseñe a ser felices con los propósitos que Dios nos da. Porque si no lo hace, nunca seremos felices. La felicidad se escabullirá. Si Dios no nos enseña a ser felices, lo voy a decir de otra manera, solo hay verdadera felicidad del cielo cuando estamos en el propósito que Dios nos ha dado, cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando estamos en el negocio de Dios. Por lo tanto, dice Juan, mire esto, impresiona. Es necesario. ¿Sabe qué es necesario? Que Él crezca y que yo disminuya. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Entonces, eso es lo que Pablo, volviendo a Pablo y a nuestro texto de Hechos capítulo 13, le está enseñando a las personas. Él está diciendo: miren, todo esto de Juan es lo que estaba, o la referencia a lo que yo estaba diciendo. En este momento se me hace imperativo hacer dos conexiones. Número uno, nosotros somos como Juan. Es decir, no porque lo vamos a decir, sino que Dios nos ha puesto de la misma forma como puso Juan. Nos ha enviado a hablar del día. Nos ha enviado a conectar el día. Por el día me refiero al Mesías. Nos ha enviado, nos ha salvado, pero nuestro papel es, hablando de leer nuestra vida alrededor de Jesús, porque su vida, yo sé que usted sabe que su vida es estudiar, trabajar, estar en el tráfico, muchas otras cosas, pero estoy hablando de propósito. Nos ha enviado a ser profetas del Mesías, es decir, a que la gente conozca con la escritura quién es el Mesías. Y por supuesto, esto implica representarlo en todos los ambientes posibles. Esto implica representarlo en el colegio, esto implica representarlo en el trabajo, esto implica representarlo en la casa, esto implica representarlo
cuando me despierto, cuando me acuesto. Esto implica representarlo cuando lo siento. Esto implica representarlo cuando no lo siento. Esto implica representarlo cuando estoy muy molesto, y esto implica representarlo cuando estoy muy contento. Esto implica ser un representante de Él. En ese aspecto somos como Juan. Pero la otra conexión que quiero hacer con usted es que no se nos olvide nunca que no somos el Mesías. Por mucho que lo representemos, por mucho que hablemos de Él, yo no puedo hacer que Dios haga algo. No puedo decretar que Dios haga algo. No puedo obligar a Dios que haga algo. No, yo soy el que está obligado a hacer lo que Dios quiere. El que está obligado a conocer a Dios de tal forma que vaya a emular a Dios. Por lo tanto, quiero ver cómo Jesús hace un cierre de la vida de Juan. Para ello, vamos a dirigirnos al capítulo 11 de Mateo. Solo le doy un poquito de contexto. Juan ya está preso. Juan está preso. Juan murió porque le cortaron la cabeza. Parece que una chavita se puso a bailar, le gustó al rey cómo bailó. Y Juan estaba en la cárcel porque le había dicho al rey: ¿sabes qué? Te casaste con tu cuñada, pero eso es pecado, eso no está bien. El rey se había casado con su cuñada, no sé si ya estaba divorciada, pero de todos modos, aunque estuviera divorciada, no le correspondía a la cuñada, porque eso está escrito. Así que la hija de la cuñada se echó un baile y le dijo a su mamá: mira, mi papá, mi padrastro dice que me quiera un regalo. ¿Qué pensás? Pedí la cabeza del otro, pedí la cabeza de Juan, y usted conoce la historia. Pero antes de este baile, Juan está preso. Está preso por la verdad, está preso por la justicia, está preso porque representa al Mesías. Y un día está Jesús haciendo lo que Jesús hace, siendo Jesús, y llegan los discípulos de Juan que venían de la cárcel, de haber hablado con Juan. Juan ahora está teniendo un momento de debilidad, porque como humanos tenemos momentos de debilidad, porque a veces perdemos la confianza, porque a veces tenemos situaciones difíciles. Juan está en la cárcel y en algún momento tal vez se le fue pensar como pensaban los fariseos: bueno, si este es el Cristo, va a tener que sacar al imperio romano. Si saca al imperio romano, Herodes ya no va a ser rey y yo voy a poder salir de la cárcel. Usted sabe, la mente es muy traicionera y la mente vuela. Y sobre todo la mente cuando no está sujeta a la palabra de Dios. Probablemente Juan tuvo uno de estos y le dice: mira, muchas vayan a decirle a aquel, ¿se acuerdan de aquel? Sí, pregúntenle si era él el que iba a venir o era otro. Tuvo su desliz Juan, se vale. ¿Quién de ustedes no ha tenido deslices nunca en su caminar con el Señor? Yo estoy levantando la mano no porque nunca he tenido un desliz, sino estoy preguntando quién nunca ha tenido un desliz. Nunca. Levante la mano el que nunca le ha fallado a Dios, nunca ha tenido un desliz. Bueno, después de que me aclaré, quiero dar testimonio para la audiencia virtual de que nadie levantó la mano acá, porque todos hemos fallado. Miren, vayan a preguntarle a aquel muchacho si de verdad era él o no. Esa es la misión que llevan los discípulos de Juan. Cuando Jesús los recibe, le dice: miren muchachos, miren esto. Jesús lo que dice es: a las pruebas me remito, miren lo que estoy haciendo. No era prepotencia, era: Juan tiene que aprender a leer lo que está ocurriendo, porque siempre ha leído su vida a la luz de la Escritura. Tiene que leer esto. Los ciegos ven, los ciegos vuelven a ver, porque redundé, los sordos oyen, lo que está pasando. Ese es el mensaje que llevan de vuelta a Juan, y Juan en código lo iba a entender. Pero Jesús se queda hablando de Juan.
Quiera Dios que algún día Él hable de nosotros así. Cuando se van los discípulos de Juan, Mateo 11:9 dice: pero, ¿qué salieron ustedes a ver? ¿A un profeta? Y Jesús mismo se responde la retórica y dice: sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Versículo 10: este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Y a él está diciendo ahí: yo soy el día. ¿Se acuerda de Malaquías? A él está diciendo: mira, esto es lo que está pasando, yo soy el día. Versículo 11: en verdad les digo, en griego dice amén les digo, que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Mire qué halago. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. No se ha levantado nadie mayor entre los humanos, entre los nacidos de mujer, humanos. Lo que él está dando testimonio a su gente es: miren, nadie humanamente ha sido como Juan. Nadie humanamente. Y había existido Alejandro Magno, ya había existido el emperador Julio César, ya había existido Moisés, para verlo desde la retórica bíblica. David, ya había existido David, ya había existido Abraham, pero nadie entre ellos era más grande que él. ¿Por qué? Porque a Juan, dentro de todos, le tocó ser la carta de presentación del Mesías. Lo que hacía grande a Juan es que él había presentado al Mesías. Él había sido la carta de presentación del Mesías, y eso es lo más grande. Él no está diciendo que él tenía las mejores cualidades, sino que a él le había tocado el mejor de todos los trabajos que habían recibido Adán, Set, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, etcétera, etcétera. Él había tenido el grande, porque él era el que Dios había encomendado en apuntar a decir: este es el Cordero de Dios. Eso es lo más grande entre los humanos. Pero luego dice: el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Este es el hombre más grande, dice. Pero cualquier persona que sea salva, eso es el reino de los cielos. Cualquier persona que confiese a Jesús como su Salvador, ya es mayor que él, dice. Esto es impresionante, porque nos pone a nosotros en una gran responsabilidad. Porque lo que el Señor está diciendo es que aquí, por haber creído en Él, por estar en el reino de los cielos, es decir, por haber sido llamados por Dios y haber respondido a esa cercanía, ya somos más grandes que Juan. Imagínese usted, sin haber hecho nosotros algo sino Dios. Esto es un poquito difícil de digerirlo. Fue difícil de digerir. Yo no me considero mayor que Juan el Bautista, ni que Moisés, ni que Abraham, ni nada. Pero estamos hablando del privilegio que recibieron. Abraham recibió el privilegio de la promesa. Juan recibió el privilegio de ser quien anunciaba a Jesús. Y yo recibí el privilegio de tenerlo en mi corazón. De eso estamos hablando. Eso es mayor. No por mí, sino porque el que está en mí. No por cualquier desempeño que yo pudiera tener, sino por el desempeño que él tuvo de encontrarme, de alcanzarme y de hacerme su hijo. Entonces, ¿qué tiene que pasar conmigo? Y este es el cierre que quiero hacer con ustedes. Porque el título de la prédica de hoy es Interpretando mi vida alrededor de Él.
Usted puede decirme, mire pastor, Juan lo tiene sencillo, porque Juan se profetizó de él. Su mamá no podía tener hijos, un ángel se le apareció a su papá y le dijo, mira, tu esposa va a tener un hijo. Pero ellos ya eran grandes. Él, como no creyó, se quedó mudo. A veces es mejor ser mudo que incrédulo. Así que se quedó mudo todo el embarazo. Lo que sí hizo fue regresar a su casa y pasarla bien con su señora, de tal manera que la señora, ya grande, también resultó embarazada. ¿Sí me voy a entender, va? Okay. Pero todo el embarazo de su esposa, de Juanito, él no pudo hablar. Cuando nació, le querían poner como su papá. Y él agarró una tablilla, dice la Biblia, y puso, no, su nombre será Yohanan. Yohanan es como se dice Juan en arameo. Yohanan. Yohanan. Y todo el mundo, Yohanan, ¿y eso qué? Y uno diría, esa historia no, ¿yo qué tengo que ver con eso? La Biblia no dice eso de mí, sí lo dice de él, pero de mí no lo dice. Sin embargo, Jesús sí dijo, tú eres mayor que Juan en el reino de los cielos. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, en primer lugar, porque Él te amó, pero en segundo lugar, porque cada vez que nosotros tomamos un mandamiento y lo aplicamos a la vida nuestra, estamos tomando una competencia divina. ¿Qué es una competencia? Por favor, vamos a separarlo de la palabra competición. Competición es cuando el equipo A quiere ganarle al equipo B y se pelean y el ganador ha ganado la competición. Eso es competición. Competencia son habilidades que permiten desarrollar una tarea. Tal vez los maestros se acordarán mejor, ¿verdad? Las competencias educativas, ¿verdad? Eso es una competencia educativa, quiere decir que el maestro trasladó la habilidad del alumno. Cuando usted llegó a, no sé ni en qué grado ahora, pero creo que es kinder. A kinder usted no tenía la competencia de la lectura. Cuando usted salió de kinder, usted tal vez ya tenía la competencia de las vocales. Pero cuando usted salió de prepa, usted ya tenía la competencia de la lectura. Usted fue capacitado, habilitado en esas competencias. Los mandamientos del Señor son las capacitaciones, las competencias para mantenernos mayor que Juan. Voy a tomar, y no estoy hablando exclusivamente de los 10 mandamientos, pero voy a tomar el ejemplo de un mandamiento. No matarás. Lo ha oído usted, ¿verdad? ¿Ha oído ese mandamiento? ¿Cuántos de ustedes han matado? No, porque de repente alguien me levanta la mano y yo bajo aquí corriendo. No matarás. Hay dos formas de ver ese mandamiento. Como una orden, pero entonces no es una competencia. O como una promesa. ¿Cómo así? Dios va a visitarte de tal manera que vas a ser incapaz de matar porque vas a tener la competencia de la vida. Cambiemos de mandamiento mejor, tal vez lo explica mejor. Honrarás padre y madre. La gran pastor, Dios no sabía los padres que iba a tener. Eso es una orden. Competencia. Yo te voy a dar el poder para que seas capaz de honrar a tu padre y a tu madre. Es decir, un día los vas a llegar a honrar porque el poder mío va a estar en ti. Esas son las dos formas de ver los mandamientos. Y así todos los mandamientos. Ese día llegó.
a partir de Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino a nosotros para tener el poder para cumplir los mandamientos. ¿Quieres leer tu vida alrededor de Jesús? Empieza a cumplir su palabra, empieza a guardar su palabra, empieza a abrir tu corazón a que no es como tú piensas el mejor camino, a que no es como tú crees la mejor forma, a que Dios tiene la mejor forma de guardarlo. Y para eso vamos a la Biblia. Por ejemplo, otro mandamiento, congregarse. Ese me gusta, el mandamiento de congregarse. La gente puede dejar de ir al deporte, puede dejar de ir al trabajo, no quiero decir eso. A muchos lados no podemos dejar de ir. Pero la opción más fácil de dejar de ir es a la iglesia. Porque no sentimos que si fallamos en venir a la iglesia, no quiero decir fallamos tampoco. Si no venimos a la iglesia, no hay consecuencia alguna. Aún no vengo. Y está bien, así es. Yo no quiero agarrar esto y condenar a nadie y que todos den todo. No estoy hablando de eso. Pero hay un mandamiento de congregarse. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice el mandamiento, ¿verdad? Que nos debería de llevar a entender que el poder de Dios está en nosotros para hacer lo imposible para congregarnos. Porque congregarse es bueno. ¿Y por qué es bueno? Primero, porque oímos la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Segundo, porque compartimos con otros. Y tercero, porque a lo mejor nos vamos a fallar mutuamente y vamos a poder aprender el perdón, vamos a poder aprender la reconciliación, vamos a poder aprender tantas cosas que se dan en las interacciones humanas. Pero repito, si tengo el dejar de congregarme como una excusa porque no me tratan bien, a esto, al otro, a eso me refiero. Pero el poder de Dios está para guardar su palabra. Yo te invito, querido hermano, a poner en el centro de tu corazón los valores de la Escritura. Eso es leer nuestra vida alrededor de la palabra de Dios. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor, por un momento. Yo quería terminar hace 10 minutos, pero me pongo a hablar cosas, así que me disculpa. Pero quiero invitarle a tener un momento de reflexión. Mi papel acá yo lo entiendo como enseñar, pero también como dar testimonio. Y dar testimonio no es fácil. Porque cuando uno dice lo que dice la Biblia, eso no sienta ni cae bien. Es más, estaba yo viendo que ya hay una versión políticamente correcta de la Biblia que han borrado y que han quitado muchas cosas. Es terrible. Pero yo quiero darle testimonio a usted esta mañana de que hay mucho espacio en nosotros para guardar la Escritura. Hay mucho espacio para crecimiento en interpretar nuestra vida alrededor de Él. Repito, esto es la referencia a interpretar nuestra vida alrededor de Jesús. Estoy hablando de Jesús. No puedo interpretar mi vida alrededor de Jesús si no guardo su palabra. Si solo la guardo cuando estoy contento, si solo la guardo cuando estoy bien, cuando estoy feliz. Pero si cuando yo puedo la pido, tengo esa licencia de no guardarla,
yo no estoy cerca de Dios. La primera estación era el arrepentimiento. La segunda estación es la escritura. La escritura. Los mandamientos. Los mandamientos de Dios. Los mandamientos del Señor. Por unos minutos yo quiero invitarle a reflexionar y a pensar en ello en función de su vida. En esta iglesia no vamos a juzgar a alguien que se equivoque. En esta iglesia no vamos a dejar de amar a alguien que diga, no, yo la Biblia no la guardo. No se preocupe por eso, no lo vamos a dejar de querer. Pero yo sí quiero darle testimonio de que eso es lo que Dios espera de usted. A mí me toca amarlo, cuidarlo, quererlo, pero tengo que darle testimonio. Tengo que darle testimonio. En esta iglesia lo vamos a amar. Si usted no es perfecto, por supuesto, yo tampoco lo soy, nadie lo somos. Pero también vamos a apuntar a que hay una meta que se llama la escritura que Dios espera de nosotros. Seguramente nos equivoquemos en esa tensión tan rica. Seguramente no lo apliquemos bien porque somos humanos. Yo siempre le pido la ayuda al Señor de que podamos amar y bendecir y cuidar. Pero usted no se sienta que está en examen acá. Usted siéntase en examen con Dios. Yo sí quiero motivarlo esta mañana a crecer en el cumplimiento de la Escritura. Incluso por el trono de su propia sabiduría. Yo no sé por qué la Biblia dice muchas cosas que tengo que hacer. Algunas supe menos, pero cuando lo empecé a hacer, después entendí por qué había que hacerlo. Estoy tan contento de haberlo hecho, porque Dios se va a revelar. Dios se va a revelar. Dios va a hablar, va a decirlo. Hermoso que estés aquí, muy cerca de mí. Eres todo lo que quiero y desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, me conformo siendo. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Oh,
yo soy un altar una última vez. Oh, yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Mi buen Dios, ayúdanos a entender que si realmente queremos ser altares tuyos, un altar era un lugar de sacrificio, un lugar de sangre, un lugar de muerte. Hoy ya no damos muerte a animales porque hubo un sacrificio que lo cubrió todo y que lo pagó todo. Hoy cuando hablamos de ser un altar, Señor, nosotros recordamos ese momento en donde tú fuiste colgado de un madero. Pero ayúdanos a entender, Señor, que si queremos ser altares tuyos, todavía tenemos que darle muerte a nuestra carne, a nuestros pensamientos negativos, a la forma como nosotros pensamos que deben ser las cosas en detrimento de tu palabra. Ayúdanos a entender la diferencia, ayúdanos a conocer la diferencia. Señor, ayúdanos a vivir por y tu palabra. Recuérdanos que como nacidos al reino de los cielos, también somos como Juan. Juan es uno de nosotros. Pero ahora te pedimos, Señor, tu espíritu, tu unción, tu poder en nosotros, para aprender a vivir en tu palabra. Lo decimos con todo el corazón, para aprender a vivir en tus mandamientos, para ordenar nuestra vida alrededor tuyo, el grande y el que ha de ser temido, el temible. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos en este viaje. Señor, yo oro también por cada una de las necesidades que se están presentando, sin decirlo, en esta casa, en esta transmisión. Oramos por cada necesidad. Ayúdanos a conectar que cada necesidad solo exhibe, Señor, nuestra necesidad de ti y de tu palabra en nuestras vidas. Pero, Señor, danos la salida. Danos el entendimiento para enfrentar cada prueba y cada situación y cada circunstancia. Danos la sabiduría, Señor, para no meternos en más pruebas nosotros mismos. Pero danos el valor para atravesar las pruebas que vienen como causa de la persecución que tu palabra origina. Ayúdanos a ser fieles en todo lo que somos y hacemos. Jesús, confesamos todos juntos: Jesús es mi Señor, Jesús es mi Rey, Él es mi Salvador. Yo confieso que Jesús ha venido, lo confieso para mí y como testimonio, que Él vino en carne, vino en forma humana, murió, pero resucitó y está sentado en la majestad, en las alturas. Yo soy un siervo de Cristo, yo soy un siervo del Mesías, yo soy un siervo de Él y estoy tan agradecido de ir por la vida siendo un hijo, siendo un siervo de Dios. Bendito seas tú, Señor. Gracias por la victoria en cada situación. Gracias por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y gracias por las respuestas que cada uno de mis hermanos verán a lo largo de la semana. Yo sé que hemos orado de acuerdo a tu voluntad y tú vas a dar respuestas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ahora abra sus ojos, por favor, y denle una risita a la persona que tiene a la par y dígale: tienes que aprender a leer tu vida en la Escritura. Tienes que aprender a leer tu vida en la Biblia. La Biblia es para ti. La Biblia es para ti. Cristo es la respuesta y está escrito en la Biblia, ¿verdad?
Cristo es la respuesta y cómo salir está escrito en la Biblia. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Muy contentos de